Qué tal, gente? Esta es una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast de la gente sin roche, el podcast de la gente chévere, el podcast de la gente bacán, el podcast del pueblo, el podcast que te dice las cosas sin roche, que te dice la firme, las cosas como son. En esta sesión del podcast creo que vamos a hablar de algo que todos hemos pasado, que todos tenemos una anécdota, un recuerdo de una situación como esta, ¿no? Vamos a hablar un poco de, de lo que tiene que ver con una etapa de nuestra infancia, ¿no? Una etapa de nuestra adolescencia que nos ha marcado mucho a todos, pero vista desde diferentes ángulos. Si algunos recuerdan, yo soy profesor. eh, Estudié, no, lamentablemente no pude terminar la carrera por algunos inconvenientes personales. Estoy planeando terminarla el año que viene, pero gracias a esta vocación que tuve en algún momento de impartir conocimiento, de compartir conocimientos, de compartir lo que uno sabe, lo que uno aprende, eso bonito que uno siente cuando una persona te escucha y presta atención y le gusta lo que estás diciendo, es de verdad increíble. Yo personalmente me preparo mucho cuando tengo que hablar acerca de un tema en específico, trato de tener datos o recursos que puedan nutrir más al mensaje, que puedan nutrir más sobre las cosas de las cuales estoy hablando. Entonces, me gusta mucho eso. Y eh, cuando estaba como que cultivando, nutriendo, madurando la idea de ser profesor, me ilusioné bastante con la idea y comencé a mandar currículums a diferentes colegios, a muchos colegios, que pedían profesor de matemática, religión, lenguaje, etcétera. Yo enviaba nada más mis currículums para ver si en algún momento alguien eh, me llamaba, aunque sea por casualidad. Yo sentía que si veían mis ganas de querer hacer las cosas me iban a contratar. Grave error mío. Un poco, un poco de ilusión tenía en ese tiempo. Eh, Mandé muchísimos currículums a muchísimos colegios hasta que me llamaron de un colegio particular. No me llamaron para ser profesor, el anuncio decía tutor. Y lo que pasa es que en el Perú, en algunos colegios, se acostumbra a contratar a una persona a la que se le denomina tutor, que esté en el salón con los alumnos prácticamente todo el día y se encargue un poco acerca de la disciplina del salón, de la asistencia de los jóvenes. En este colegio el tutor también se encargaba de repartir las libretas, de ver la conducta de los jóvenes, les ponía conducta diario, se encargaba de pasar notas, ¿no? Se encargaba de ambientar el salón, cosa que nunca terminé de aprender porque era malísimo para eso. Se encargaba de diferentes cosas el tutor, ¿no? Pero no da clases, no tiene ese contacto con los jóvenes de aprendiz y profesor, ¿no? Estudiante y profesor. Pero yo lo vi como un inicio, ¿no? Era mi primer trabajo en un colegio. Yo lo vi como un inicio, como un buen inicio, así que con mucho gusto acepté. Y a pesar de que la paga era malísima y los horarios eran largas jornadas de trabajo, incluidas los sábados, yo acepté. Me pareció que para empezar estaba muy bien y acepté. Para esto, yo trabajé solamente 6 meses aquí, después me ofrecieron trabajo en otro colegio en el cual yo estudié, entonces me pareció magnífica la idea y me fui para allá. Pero en estos meses en los que trabajé en este colegio particular, se presentaron diferentes situaciones que yo tenía que resolver, que quizás por mi inmadurez no pude resolver bien, pero se presentaron diferentes situaciones bastante delicadas. Una de ellas, más delicada que la anterior. La que quizás fue la más dura de todas, fue una situación con una jovencita y un profesor. Había una alumna con la que
yo hablaba continuamente en el horario de educación física, porque esta chica no hacía educación física, no tenía, estaba medicada, no podía hacer actividad física por todo ese año. Y yo acompañaba las clases de educación física. Entonces, como quería tener algún tipo de contacto más cercano con los jóvenes que estaban a mi cargo, un poco más de amistad, equivocadamente en ese tiempo, hablaba con los chicos acerca de las cosas de su casa, de los inconvenientes, los problemas que ellos tenían, pero no viéndolo desde un punto profesor-alumno, sino de amigos, que fue un gran error. Y en esta confianza que se creó, esta jovencita me comentó acerca de una situación bastante peculiar entre una joven del salón que yo tenía a cargo y un profesor de matemáticas en ese tiempo. Yo no sabía si creer al 100% en ese momento acerca de la información que me estaban dando, pero decidí investigar por mi cuenta, ¿no? Preguntar por mi cuenta, cosa que también estuvo mal, y tratar de ver, ¿no? Cómo se podía solucionar la situación, porque me parecía a mí algo escandaloso. Mm, pasaron los días, pasó el tiempo, pasaron las semanas, y yo iba investigando e iba encontrando más cosas, ¿no? Recuerdo que para esto consulté y hablé con un profesor que se había hecho amigo mío, que era el profesor de psicología, al que le pedí ayuda, ¿no? Le pregunté qué cosa podía hacer, él me dijo, mira, puedes hacer esto, esto, aquello, pero tienes que comunicarlo, etcétera, ¿no? Y yo estaba en esa disyuntiva de comunicarle a la directora y perder la amistad quizás de los chicos, o simplemente callármelo y dejar que eh, la solución venga por sí sola, ¿no? Digo que cometí estos errores de no hablarlo, porque ahora ya más grande, con más experiencia, habiendo pasado por tantas cosas, uno se da cuenta que a veces, por la edad que tenía también, sobre todo en ese tiempo, yo actuaba más como chico, como adolescente, más que como un profesor de verdad. La cosa fue que yo no lo dije, no lo conté, pero la directora se enteró por otro lado y me preguntó si yo sabía. Y yo le dije que sí, pero que no había dicho nada porque estaba investigando, etc. La directora en ese tiempo me riñó y con bastante sabiduría me dijo, profesor, usted no puede ser amigo de los alumnos. Usted tiene que ser profesor de los alumnos, docente. Cosa que en ese tiempo no entendí, ¿no? Que ya vine a entender yo más adelante. Ya después trabajé en otros colegios, ¿no? Trabajé en este colegio donde yo había estudiado, adquirí mucho más conocimiento en otros lugares y poco a poco fui formando, nutriendo esta manera de pensar, de, de ver las cosas que ahora tengo, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, eh, cómo es que en algunos colegios se maneja el tema de la educación con los jóvenes. Yo les comentaba lo que me pasó en algún momento en dos colegios parroquiales, eh, en cómo monjitas o hermanos sacerdotes estaban trabajando y querían encasillarse en la misma educación en la que estaban trabajando, no querían invertir en gente preparada, que trate de ayudar, que trate de sumar a la educación, simplemente no querían. Y en estos otros lugares donde me ha tocado trabajar, donde me ha tocado ser profesor, me he podido dar cuenta, por ejemplo, lo difícil que es ser alumno ahora, ¿no? Lo difícil que es ser alumno en estas épocas. ¿Por qué? Porque para empezar, a los alumnos se les trata como una masa, ¿no?
los alumnos de quinto E, los alumnos de quinto A, de cuarto C, no, no son ya Juancito, Pepito, María, ¿no? Son un número de orden, son una pensión, son una carpeta que los profesores, algunos, no todos, los profesores quizás los ven como un grupo de gente con la que van a convivir un par de años y después se van a ir, ¿no? Y va a venir otra generación y después otra y otra y otra generación. Y los profesores van perdiendo esa sensibilidad y esa vocación de impartir conocimiento, esa vocación de querer compartir sus conocimientos con los alumnos. A medida que va pasando el tiempo, eso se va perdiendo, ¿no? Y ya no está el profesor que tiene muchas ganas de compartir con los alumnos el conocimiento, sino simplemente está el profesor rutinario y aburrido que llega al salón, agarra, copia las cosas en la pizarra, ya póngase a copiar, espera que copien, termina, borra, vuelve a copiar más, hace dos, tres preguntas y se va y espera que venga el otro grupo y al otro grupo lo mismo y al otro lo mismo y al otro lo mismo. No, está ese profesor que no tiene ganas de enseñar, que solamente está ahí por supervivencia, porque el sueldo le permite sobrevivir, y no está por verdadera vocación. Y los alumnos que a lo largo del tiempo van cambiando, no colaboran mucho tampoco, ¿no? Y si un profesor no tiene esta habilidad para evolucionar, para actualizarse, para darse cuenta que los alumnos cada vez se aburren mucho más escuchando a una persona delante de ellos que habla, 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 habla y habla, y que no tiene nada entretenido que decir en la época en la que estamos, donde hay tanto contenido tan bueno en las redes sociales, simplemente no escuchan al profesor. Yo pienso mucho en la educación actual, que sería una educación ideal si fuera una educación de profesores parecidos a youtubers, ¿no? Que en media hora o en 45 minutos de información comprimen la información de tal manera donde te ponen videos, datos, estadísticas, palabras, audios, todo comprimido de tal manera que, que te hace disfrutar del contenido y te educa mucho también. Imagínense pues un joven que consume ese tipo de contenido y que después tiene que ir al colegio a escuchar al profesor viejito, a la profesora viejita aburrida que viene y habla y habla, ya, y es un interminable, es una sesión interminable de 45 minutos o una hora y media, si son 2 horas de clase, de estar escuchando lo mismo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿el mensaje se estará dando de verdad? ¿El mensaje estará llegando a estos chicos? El mensaje que se quiere dar, ¿no? Profesor de lenguaje, usted que está enseñando arte de la lectura, ¿de verdad estará nutriendo a estos jóvenes en el hermoso hábito de la lectura? ¿Está contribuyendo a que estos jóvenes cuando sean adultos vayan a las librerías y compren libros? ¿O los profesores de matemáticas? ¿O los profesores de física, de letras, de ciencias, de geografía? Ahora que no hay IPM en los colegios, ¿cómo se ayuda a que los jóvenes sientan amor por sus símbolos patrios, porque conozcan un poco más acerca de los héroes que hay aquí en el Perú, que conozcan acerca de la tradición de la escarapela, de la bandera, cuáles fueron las banderas del Perú, los héroes que lucharon por todo eso? Ahora que no hay ese curso de IPM, ¿cómo se educa en ese sentido a los jóvenes? ¿Cómo, cómo se hace, por ejemplo, en las sesiones de tutoría para acercarse a los jóvenes? A mí me ha tocado situaciones en las que he tenido que reemplazar a un profesor y, por ejemplo, me han dejado un tema en específico. Y yo sentía que hablar durante 1 hora y media o hacer actividades durante 1 hora y media sobre ese tema era demasiado cansado, era demasiada,
sobreexplotación de un mismo tema una y otra vez durante 1 hora y media, era demasiado. Cuando me decidí por ser profesor, una de las primeras cosas que me dije a mí mismo era que yo quería ser el profesor que a mí me hubiera gustado tener. Un profesor en el que yo hubiera podido confiar, un profesor en el que me hubiera gustado verlo llegar a la clase, porque sabía que me iba a enseñar algo nuevo, algo entretenido, que iba a salir de ese salón con un aprendizaje diferente. En ese profesor me quería convertir yo. Entonces, viéndolo en ese sentido, ¿no? Estaba con el tema, veía que 1 hora y media era demasiado, acabamos el tema en 20 minutos y recuerdo haber hecho algo que hago continuamente con los jóvenes, ¿no? De entre cuarto y quinto de secundaria. Yo hago que escriban en un papel una pregunta, anónimamente, de manera anónima, y les digo que se puede ser una pregunta de lo que sea, de cualquier cosa, de sexualidad, de la iglesia, de homosexualismo, de lesbianismo, de feminismo, de cómo es la vida laboral fuera del colegio, de las relaciones personales, de las violaciones, los abortos, del tema que sea, de cualquier cosa. Y que hagan su pregunta y que yo con mucha sinceridad se los voy a responder. Y yo hago esto, claro, previamente entrando en un grado de confianza con los jóvenes para que de verdad hagan preguntas que no solamente puedan ayudarlos puedan ayudar a la persona que preguntó, sino a las personas que no preguntaron, pero que les interese la pregunta y sobre todo la respuesta. Entonces, después de llegar a este grado de confianza, los jóvenes escriben cosas y yo me he quedado sorprendidísimo con las cosas que escriben los jóvenes. Por ejemplo, me pasó en un cuarto año de secundaria el año pasado que una jovencita eh, me pregunta, me dice, no, yo soy chica, yo soy mujer y quiero saber cómo hacer para decirle a otra chica mis sentimientos hacia ella sin que ella se moleste o deje de ser mi amiga. O sea, a esta chica le gustaba a su amiga y no sabía si su amiga tenía las mismas preferencias sexuales que ella. Hubo otro joven que me decía, ¿cómo puedo lidiar con mis pensamientos continuos de suicidio? Un joven de cuarto de secundaria. Otro que me preguntaba, ¿qué puedo hacer si me siento deprimido todo el día y lloro constantemente? O sea, preguntas como esas. ¿Quién en el colegio le está haciendo esas preguntas a los jóvenes actualmente? Con la educación que ofrece el Perú o el Ministerio de Educación. ¿Quién les está haciendo estas preguntas a estos jóvenes ahorita? ¿Quién se está preocupando realmente por ellos? Y no apoyo tampoco la currícula escolar que se presentó, que las ratas del Congreso quisieron que no se acepte tampoco. Porque creo que esos que están detrás de la currícula también están por intereses personales. Y no están por preocupación hacia los jóvenes, por verdadera preocupación. Nadie se está preocupando de verdad por esos jóvenes. Nadie. Para hacer algo como enseñar, como educar, hay que tener verdadera vocación de servicio. Y creo que muchos no la tienen. ¿Quién está preguntándole esto a estos jóvenes? ¿Quién se está preocupando por ellos? ¿Sus tutores? No. Déjenme decirles que no. Yo he visto continuamente cómo los tutores actualmente trabajan con supuestamente un libro que los ayuda a llevar estas sesiones de tutoría con los jóvenes, que no ayuda para absolutamente nada. Nada, para nada ayuda, para nada. ¿Qué hacen los tutores? ¿Qué hacen los tutores en los colegios? Llegan al salón, leen quizás el tema. Vamos a poner que el tema es el enamoramiento. Bueno, el enamoramiento es esto y el otro. El último un consejo, ¿no? Por ejemplo. Y se recomienda a los jóvenes pensar bien, ¿no?
en no quemar etapas del enamoramiento. ¿Listo? Trrr, suena el timbre. Bueno, muchachos, nos vemos. Chao, hasta luego. Me voy a mi clase, fin. Y nada quedó con esos jóvenes. Por eso no sirve para nada. Y obviamente muchos profesores, no todos, muchos no tienen esa preocupación por esos jóvenes acerca de la situación por la que están pasando, porque tienen sus propios problemas, porque ellos también tienen adolescentes en casa seguramente que criar, o niños, o están lidiando con diferentes problemas de salud, económicos, etcétera, que no tienen esas ganas de llegar al colegio y preocuparse por estos jóvenes que todos los días le están hinchando las pelotas, que les dicen entra y salen, cállate, habla, siéntate, se para, ¿no? Entonces, ¿quién se preocupa por estos jóvenes? La casa debería ser el primer lugar donde se educa a los jóvenes, ¿no? En moral, ética, etcétera. El colegio debe ser el segundo más importante, donde te enseñan cosas que vas a aplicar tú para tu vida y donde uno puede encontrar su vocación también, ¿no? En muchos de los casos. Pero, ¿quién se está preocupando por los estudiantes persona? Los estudiantes como personas, como seres humanos. ¿En qué colegios se están preocupando por ellos? ¿En qué colegios se están dictando ahorita, por ejemplo, charlas llevadas por profesionales acerca de feminismo, homosexualismo, lesbianismo, aborto, etcétera? ¿Mm? ¿Quién se está preocupando en ese sentido por esos jóvenes? Yo que mirando, ¿no?, la situación de esta jovencita que me preguntó esto sobre la chica que le gustaba, ¿qué cosa le iba a responder? Yo que le iba a decir, no, está mal, no puedes sentir eso por una mujer, tú tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra. ¿Se imaginan cómo se hubiera sentido esa jovencita si yo hubiera respondido algo como eso? O sea, ¿quién les está dando esa orientación que ellos necesitan para las jovencitas que están sintiendo algo por otras mujeres? Que están descubriendo quizás que tienen ese impulso, ese deseo sexual por gente de su mismo sexo. O quién actualmente le está hablando a ese joven con pensamientos suicidas acerca de lo que se trata la depresión, de por qué tiene estos pensamientos suicidas, de por qué se siente de la manera en que se siente. ¿Quién es el responsable de esa área en la educación actual? El psicólogo tampoco. En la mayoría de los colegios el psicólogo sirve para derivar una situación que alguien por algún problema detecta. Por ejemplo, hay una situación en un salón donde un joven agrede a su compañero y es constante. Este joven no solamente lo agredió a él, sino agredió a otras personas más. Y no solamente lo hace en el salón, sino que después se enteran que fuera del colegio se pelea también. El caso se vuelve de una gravedad diferente a un problema normal en el salón y se deriva al área cual, al área de psicología. El psicólogo, según sus conocimientos, eh, hace un planteamiento acerca de cuál es la situación y ofrece una solución. Ese es el orden. Y los que no presentan este tipo de características no las sacan, como este joven que agrede a sus compañeros, los que se quedan callados, los que se desahogan con un cuaderno, solitarios, los que se desahogan con una amiga, con un amigo y no se lo cuentan a los demás. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Qué área del colegio, qué área de qué curso, ¿no? ¿Qué hora se le está dedicando a eso? Se les ve únicamente como un producto, como una estadística, como una pensión, no como una persona que necesita ser
escuchada, que necesita decir lo que piensa, sino como un producto. Y lamentablemente, por esa razón, es que actualmente suceden las cosas que suceden con los jóvenes, ¿no? Los embarazos prematuros, que quizás algunas jovencitas o algunos jovencitos no están preparados para tener eh, niños, relaciones entre un adulto y una jovencita o viceversa, donde el adulto se aprovecha de la jovencita, eh, suicidios de jóvenes, ¿no? Situaciones en donde quizás si hubiera habido una prevención, una conversación, aunque sea, una charla dedicada a ese tema, quizás se hubiera podido prever. Quizás la gente con más conocimientos, los jóvenes con más conocimientos, hubieran podido tomar otras decisiones. Pero, ¿dónde está la preocupación en relación a los colegios particulares, ¿no? Los directores de los colegios particulares están invirtiendo en eso. El Estado está invirtiendo en eso, más allá de un librito que se lea en 15 minutos de tutoría o en media hora, porque eso dura la hora de tutoría, 15 minutos o media hora. ¿Cómo se está? ¿Qué preocupación se le está dando a eso? Ninguna preocupación. A nadie le interesa. A nadie le interesan estos jóvenes. Quizá haya alguien que en algún momento escuche el podcast y piense, no, sí, yo sí lo estoy haciendo. Y qué bueno sería si fuera así. Porque no quiero generalizar hablando de este tema. Debe haber alguien, algún profesor, alguna profesora que de verdad se está preocupando por esto actualmente. Y quizás no digo que esté haciendo lo mismo que yo, ¿no? Preguntando estas cosas a los jóvenes, sino está implementando otro tipo de pedagogía para que estos jóvenes se puedan expresar y puedan decir lo que sienten y puedan ser escuchados y puedan obtener una respuesta. Alguien les pueda decir sinceramente qué es lo que pasa, cómo son las cosas. La educación en el Perú es bastante complicada. Estoy seguro que de un 100% de jóvenes que se gradúan de la secundaria, un 1% y muchísimo menos quizá quiere ser profesor. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren ser profesores? Bueno, porque es muy difícil estudiar educación en el Perú. El Estado actualmente me parece que te pide un grado de licenciatura para poder enseñar en un colegio. Ya no bachiller, sino licenciatura. Y sacar licenciatura en el Perú cuesta bastante caro. Pero vamos a ponernos en la situación de que lo haces en una universidad del Estado. En la Universidad San Marcos, por ejemplo, ¿no? Eh, aunque no sea, aunque sea gratis en una universidad del Estado como en San Marcos, uno tiene que pensar que tiene que reservar una parte de su tiempo para poder sacar su licenciatura, porque la gran mayoría de profesores se lleva trabajo a casa, ¿no? Porque tienes que revisar cuadernos, tienes que hacer exámenes, tienes que ver las prácticas. Todo eso te lo llevas a casa, ¿no? Después de las 3 de la tarde o 3 y media de la tarde, en algunos casos que sales después del colegio, te llevas todo ese trabajo a tu casa. Pero imaginemos que se dio un tiempo, ¿ya? Desde su casa, imaginen yo, Chorrillos, desde mi casa en Chorrillos hasta la Universidad de San Marcos, a las 3 de la tarde, que es la salida en el colegio.
Ya, llego allá a las 5 de la tarde. Hay un costo para yo llegar desde donde estoy hasta San Marcos. Es un costo de pasaje porque los profesores pagan pasaje. Y cuando es de un extremo a otro, como de Chorrillos a la Universidad de San Marcos, es más pasaje. Imaginemos que los profesores, eh, como en la mayoría, en algunos colegios particulares, están ganando pues 1.500, 1.600 soles, ¿no? O sea, aparte de tu canasta básica vital, ¿no? Aparte de quizás si estás viviendo en un cuarto, pagar tu cuarto, aparte de tus pasajes para ir a trabajar, ¿no? Aparte de las responsabilidades X que puedas tener si tienes hijos, etcétera, tienes que reservar un presupuesto para pasajes para ir a sacar tu licenciatura también. O sea, no bastó con sacar tu grado de bachiller durante 5 años cuando eras estudiante, eras más joven, ¿no? También tienes que sacar tu licenciatura. Y está bien. Personalmente me parece que está bien. Yo creo que los profesores deben capacitarse y mientras más grado tengan, mejor. Pero súbanle el sueldo, pues. Denle más beneficios. O sea, denle las herramientas para que ellos puedan sacar su licenciatura. ¿Cuáles son esas herramientas? Súbanles el sueldo. Para que de ese presupuesto mensual que tienen, exista un monto para poder solventar lo demás. Para poder solventar los pasajes. Y quizás las fotocopias y los libros y lo que te puedan pedir en la universidad para sustentar tu licenciatura. Que no solamente sea, no, tú necesitas esto y punto y se acabó, ya ve tú cómo lo haces. Por eso es que casi nadie quiere estudiar educación en el Perú. Se trabaja mucho, se paga mal y se exige de parte del Estado muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué da el Estado? ¿Qué les está dando el Estado? Los profesores. ¿Alcanza de verdad con lo que se le da? Se pide mucho de parte del Estado hacia los profesores, pero son los peores pagados en el Perú, o un grupo de los peores pagados. Entonces, ¿cómo se pretende que estos señores, pobres profesores, que tienen que pasar por todo lo que se tiene que pasar en un colegio con los niños, con los jóvenes, se les exija tanto? Está bien, como decía, que se preparen, que tengan sus títulos, que, que estudien, que se actualicen, pero también está bien que se les dé las herramientas para hacerlo. O sea, no es favorable pedir y exigir tanto y no dar nada. Entonces, imagínense, ¿no? Esta situación. Profesor mal pagado, con deudas, ¿no? Trabajando 8 o 9 horas al día, llevando trabajo a casa, con los jóvenes que cada día son más rebeldes, cada día son más contestatarios. Encima le dicen, profesor, ¿sabe qué? Su grado de bachiller no sirve para absolutamente nada, saque usted su licenciatura, si no, no va a poder ejercer su profesión. Y por si acaso no hay aumento de sueldo, con el mismo sueldo va a seguir. Y se les exige, y se les exige, y se les exige. Y a ellos se les exige que se preocupen por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos menores. Entonces, de los dos lados de la cuerda hay un desdén
Hay una dejadez. Un lado no quiere invertir para nada en esto y el otro lado ya está cansado de esto. ¿Qué propondría yo? Que no se encarguen de esto los profesores. Que haya un área especial para estos temas. Los profesores tienen demasiado ya, demasiado, con lo que tienen que hacer con los jóvenes, con los que le tienen que enseñar, con su revisión de cuadernos, sus exámenes, con todo eso, más las actividades que puede tener el colegio, ¿no? Con todo eso los profesores tienen demasiado ya. ¿Qué propongo yo? Que haya un área especializada en esos temas, donde puedan ser escuchados los jóvenes, donde puedan decir lo que ellos piensan, donde puedan preguntar con sinceridad sobre cosas que les da roche preguntarles a sus papás, a sus maestros, y que lamentablemente buscan respuestas en cosas equivocadísimas y se confunden aún más. Después estamos quejándonos de los delincuentes, después estamos quejándonos de los violadores, después estamos quejándonos de los rateros que hay en la calle, nos estamos quejando de los políticos corruptos, nos estamos quejando de todo, porque hemos desarrollado una conducta de la queja increíble, pero solamente nos quejamos y no hacemos nada. Los padres de familia envían a los jóvenes al colegio como si el colegio fuera un reformatorio. Ellos no se preocupan por nada en relación a su hijo, de formarlo de una manera ética, moral buena, y cuando se comporta mal en el colegio, es culpa del colegio, no es culpa del papá. Y me ha pasado muchísimo. Llamar a un padre de familia y decirle, oiga, mire señor, su hijo, su hija... No, en mi casa no es así. En mi casa nunca he hecho eso. Por supuesto que no. Los jóvenes sienten un grado de libertad cuando están en el colegio porque no los está vigilando ni papá ni mamá. Y es normal que no hagan ese tipo de cosas en la casa y lo hagan en el colegio. Es normal, así es. ¿O cree el padre de familia que los profesores lo llaman continuamente porque les ha caído chinchos a su hijo? Por favor, los profesores tenemos cosas mucho más importantes que hacer que estar agarrándonos con cólera con un solo niño. Que debe haber profesores así, pero la gran mayoría no. Entonces, hay jóvenes con mucha necesidad de ser escuchados, que más que les hablen quieren que los escuchen, quieren preguntar acerca de lo que sienten. O sea, una chica que está sintiendo un gusto sexual por otra chica no necesita que le digan que eso está mal, no necesita que abran un área para ayudarla a que deje de sentir eso, necesita que le escuchen y que a partir de eso, de que le escuchen y de que quizás a una persona dé su opinión clara y sincera acerca de ese asunto, ella pueda sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones personales, porque ese es un tema muy personal. No se trata de homosexualizar a los jóvenes, no se trata de curarles la homosexualidad, ni tampoco se trata del libertinaje de todos hagan lo que se les dé la gana. Se trata de cuidar las opiniones de todos. Se trata de cuidar la fragilidad quizás que pueden tener los jóvenes a esa edad. ¿Qué se hace, como decía, no? Con las jovencitas que están sintiendo un gusto sexual por gente mayor que ellas. ¿Cómo se les orienta ante eso? ¿Cómo hace un profesor ante eso? ¿Cómo hace un profesor ante un joven que está teniendo tendencias homosexuales? ¿Cómo haces con un joven o una jovencita
que tiene pensamientos suicidas. ¿Qué se hace con esos jóvenes? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? Están pidiendo a gritos ayuda. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos ayudando? Tú que escuchas esto, ¿los estás ayudando? ¿Cuál es tu grado de responsabilidad ante esto? ¿O solamente te dedicas a hablar y a criticar y a señalar? No, hagamos algo, todos hagamos algo. Es responsabilidad de todos estos jóvenes. Quizás se podría abrir un área, ¿no? Como digo, un área especializada en estos temas. Quizás se podría tratar de una manera, de alguna manera quitarles la responsabilidad a los profesores de encargarse de esto y que haya un área especial para esto. Sería impresionante que en el Perú se comience a implementar la educación de gente que quizás no tiene un título de profesor, pero gracias a su experiencia ha aprendido muchísimo. Gente que nunca pisó una universidad y que sabe muchísimo de un tema en específico. Sería increíble que haya gente así a capacitar, a conversar, a interactuar con los jóvenes acerca de su propia experiencia. No para que nadie estudie, no para que todos sean vagos, para que todos se den cuenta que no todos debemos cruzar por los mismos caminos, que cada uno tiene su camino diferente, que cada uno tiene su camino especial, que no todos tenemos que ser como todos, que uno es especial por lo que es, que no tenemos que ser todos del mismo formato, todos somos diferentes. Y eso es lo que nos hace especiales. Ser diferente es lo que nos hace especiales. Me preocupa y me preocupa muchísimo cómo se está llevando la educación. Por un lado están los extremistas de la currícula escolar y por otro lado están los extremistas cerrados, cuadriculados, que no quieren aceptar una visión diferente de las cosas. Y nadie se pone en un punto medio para llegar a un acuerdo entre una idea y otra y hacerlo mejor por los jóvenes. Nadie. Ni en la política, ni en el periodismo, ni en ningún tipo de fuerza del Estado, ni en ningún poder que tenga el pueblo, nadie hace eso por los jóvenes. Sé que debe haber, tengo la esperanza de que deben haber buenos profesores que se están tragando este pleito, sin decírselo a nadie, sin comentarlo, sin propagarlo. Porque mientras yo lo he hecho, que lo sigo haciendo, no he tenido necesidad de ir corriendo a decírselo al coordinador del área, ni al director, ni a nadie. Lo he hecho en silencio y me agrada que se haya quedado así. Y ahora se los comparto, pero se los comparto para que se motiven a... No hay necesidad de que seas profesor. No hay necesidad de que tengas jóvenes a tu cargo. Pero creo que todos necesitan ser escuchados. Estés en el lugar donde estés. Yo les decía a estos jóvenes, ¿no? Dense cuenta cómo quizás a veces estamos tan encerrados en nuestro mundo que no nos damos cuenta que nuestro compañero de la izquierda o de la derecha necesita ser escuchado. Necesita que le digan, oye, no estás solo. Una palabra de aliento, una mano amiga, un hombro, una persona que los escuche, simplemente que los escuche. A veces estamos tan metidos en lo nuestro y nos damos tanta prioridad únicamente a nosotros que lamentablemente pues el resto del mundo se puede estar hundiendo y nosotros seguimos en lo mismo. Como esa gente extremista que dice, ¿no? Que la iglesia venda sus joyas y todo el oro que tiene para que se acabe la pobreza. La pobreza en el mundo se va a acabar.
cuando nosotros sintamos empatía por la persona que está al lado. Cuando todo el mundo siente empatía por la persona que está al lado, ahí se va a acabar la pobreza. Cuando te sientas identificado con el hombre que está en el piso pidiendo por hambre, por verdadera necesidad, no como otro, sino por verdadera necesidad, en ese momento se va a acabar la pobreza en el mundo. Y esto aplica para todo. Si tú tienes un trabajo, una responsabilidad y convives, porque debe ser así, porque no eres un hongo que vive solo, convives con gente en tu trabajo, en tus estudios, en donde sea, date cuenta que hay gente que necesita ser escuchada, que necesita una sonrisa, que necesita un abrazo, que necesita un respaldo. Todos merecemos la oportunidad de que nos escuchen y todos merecemos la oportunidad de decir lo que sentimos. Y si en este caso me enfoco en los jóvenes y en los niños, es porque en nuestra sociedad son los más vulnerables. Y lamentablemente por intereses políticos, cada uno está pensando más en sus intereses personales que verdaderamente pensando en estos jóvenes. Es mentira, querido amigo, querida amiga, que las ONGs o las organizaciones que salen a marchar se preocupan por ti. Se preocupan por sus propios intereses personales, pero por ti no. Y lo siento mucho, pero es así. Tú puedes pensar muchas cosas y decir muchas cosas, pero la verdad es que se preocupan solamente por ellos mismos. Es así. No nos dejemos engañar más. Ya no nos dejemos engañar más. Hay gente que necesita nuestra ayuda. Hay jóvenes, hay niños que necesitan nuestra ayuda, que necesitan ser escuchados. Si tú eres un padre de familia, proponlo en tu colegio. Propón que haya un área que se dedique a esto. Propón que por los tiempos en los que estamos viviendo se necesita un área, alguien que se encargue, personas profesionales quizá, o gente que tenga la vocación de hacerlo, que tenga experiencia con jóvenes, con este tipo de problemas, ¿no? Que puedan hacer esto. En algún momento, como te dije, lo intenté hacer con un amigo y simplemente nos cerraron la puerta de todo. Nos dijeron que no había presupuesto. Nos dijeron que iban a buscar a gente que haga lo mismo pero gratis. Nos dijeron que para este tipo de cosas no había dinero. Para otras sí, pero para esto no. Y se los conté hace unos podcasts atrás. Pero creo que a ti como padre de familia o como pariente de algún joven en el colegio, te toca también alzar tu voz y pedir que estas cosas existan. Porque si no, va a haber cada vez más jóvenes, más jovencitas, cometiendo estos mismos errores, cayendo en lo mismo, porque lamentablemente no hubo nadie que los escuche. Mira las enfermedades que hay ahora, ¿no? Ansiedad, depresión, obesidad mórbida. Todo eso, ¿por qué? Todas estas cosas, ¿por qué? Trata de pensar en ello, hermano, hermana. Trata de pensar en todas estas cosas que hemos hablado hoy. Quizás tú te va a venir a la mente algo que te sucedió cuando estabas en el colegio, se te va a venir a la mente una situación cuando eras alumno, cuando eras alumna, se te va a venir a la mente algo que pasaste cuando tenías esa edad, ¿no? Del colegio y vas a pensar en cómo te hubiera gustado que haya alguien que de verdad te escuche y que haya alguien que te diga cómo eran las cosas.
Y quizás tuviste a alguien, ¿no? A ese profesor chévere, ese profesor bacán que escuchaba y todo. Piensa que todos quieren tener ese profesor chévere. Y piensa también que no todos los profesores lamentablemente tienen esa disposición. Y ya te dije por qué. Es muy injusto lo que pasa con los profesores en el Perú. Pero ahí están, esforzándose, actualizándose, dando sus exámenes. Yo en el trabajo donde estoy veo a mis profes que me han enseñado a mí, riéndose, tratando de ser graciosos, tratando de, a duras penas, interactuar mejor con los alumnos, y eso se agradece. Eso se valora. Aunque quizás los jóvenes a esa edad no lo valoren mucho, ¿no? Pero eso se valora. Yo lo veo ahora que soy profesor y veo a mis profesores ahora, a pesar de que quizás están entrando a los 50, quizás algunos, ¿no? A los 60, cómo continúan con esas ganas de querer ser el profesor chévere. A ese al que le puedes contar tus cosas, ese profesor por el que esperas su clase. Ese profesor. Nos toca a nosotros. Esta responsabilidad es de todos. Estos jóvenes necesitan que alguien los escuche. Ojalá las cosas pronto cambien, pronto mejoren. Y estos jóvenes, estas jovencitas, puedan tener ese espacio para que alguien los escuche. Te agradezco haber escuchado este podcast. Espero que te haya ayudado de alguna manera a reflexionar y a pensar, y te cuestiones sobre todo. Te cuestiones sobre lo que está pasando. Me encantaría que fuera así. Espero que pases una gran semana, una semana increíble. Que este sea el comienzo de una semana increíble. Y para que te rías antes de terminar el podcast, que sea un poquito serio, te voy a dejar un audio de una batalla de dos patas de estos que improvisan, que me pareció súper graciosa. Y antes que termine el podcast te lo voy a dejar ahí para que te rías un poco. Buen inicio de semana a todos. Fuerza. ¡Hey! 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 ¡Se lo damos en tres! Oye, hermano, me caché a tu hermana y de verdad que lo hice con ganas. Porque ella me lanzó la marihuana. Tú te llamas Caquiña por el olor que emana. Y yo me caché a tu abuela porque es noble y no lo cuento porque el que no lo cuenta cacha doble. Y se abasa, por eso ese día me viste saliendo de tu casa. Cacha doble, tu abuela cachó con Triple H. Llamó a John Cena y a Big Show y hizo un triple cache. Tú no puedes conmigo, represento Doble H. Represento Doble H, pero te despojo y lo banco. Sí, por eso aquí lo banco. Tu abuela también cachó con el Undertaker, le chupó la pinga y ese huevón lo dejó con los ojos blancos. Pero no fue tan abuelera. Alucina que en esto viene siempre nueva era. Sí, ahora rimas con rimas abueleras. Gracias a este viejo vos tenés una carrera. Vos, de argentino, miren la cara de huancaíno. Y con lo que se queja, vas a ir a la DEM a vender chocoteja. De verdad, de huancaíno. Yo te voy a decir que en esto me renuevo que te gano. Hoy día yo te gano. Tu abuela hace papa a la huancaína y le echa huevos de humano. Pero ese huevón no tiene el acote. Te gano en la improvisación. Yo sí soy un pericote. En la improvisación soy un pericote. Vas a ganar y pagas 2 soles. No te vas en avión, te vas en bote. Me voy en bote, me voy en bote, me voy en avión porque la llevo a tu abuela a vender caldo de mote. Caldo de mote, le digo a tu abuela con presa y me echo un pericote. Y de tu abuela yo soy la salvación, porque de tu abuela yo soy la salvación. Tú estás en su perdición. Tu abuela me quiere porque vendía chocoteja y yo me eché con fiscalización.